En la época victoriana, los exploradores y aventureros dejaron su huella en la historia. Descubrir culturas perdidas, templos ocultos y ciudades ocultas era un lugar común, o era una actividad común, más bien dicho. De Indiana Jones a Alan Quatermain, todos ellos existieron en su propia época. Si te encanta leer sobre grandes exploraciones y descubrimientos, probablemente sepas que muchos de ellos fueron realizados por exploradores británicos, pero ¿sabías que a un explorador británico poco conocido se le atribuye el descubrimiento de una legendaria ciudad perdida en las selvas de Sumatra? Si no lo sabías, en este video lo conocerás. Verán, a finales del siglo XIX, un extraordinario explorador británico desapareció en las selvas de Sumatra. Estoy hablando de Alfred Isaac Middleton, el nombre misterioso que ha estado flotando en varias comunidades en línea, incluso en Reddit, durante un tiempo. Se dice que Middleton desapareció mientras buscaba las ruinas de una antigua ciudad perdida conocida como Downlittle. Era una época completamente diferente. Los exploradores occidentales vagaban por el mundo en busca de nuevos lugares y artefactos, y las selvas de Sumatra eran un destino tentador en ese momento. Incluso hoy en día, muchas partes de esta grandiosa selva no han sido exploradas por el hombre. Según un informe antiguo de la revista Smithsonian, un ex asistente de Arthur Conan Doyle, amigo del explorador Sir John Morris, tenía una colección de documentos sobre Alfred Isaac Middleton. Uno de ellos reveló la increíble historia del explorador. Se envió una copia de un correo electrónico de un consulado británico al asistente de Doyle, mencionando un alijo de documentos perdidos y una posible expedición de un explorador británico llamado Alfred Isaac Middleton. Sorprendentemente, este hombre es contemporáneo de otras figuras extrañas como el conocido Edward Allen Oxford. Middleton era un explorador que buscaba una ciudad olvidada llamada Downlittle, como les mencioné anteriormente, que se rumoraba que estaba en la ruta hacia un lago llamado Loch Nurr, esto según el ex asistente de Doyle. Loch Nurr es un antiguo lago salado, ahora en gran parte seco, ubicado en la franja este de la cuenca del Tarim, entre los desiertos de Taklamakan y Kuntab, en la parte sureste de Xinjiang. Se ha planteado la hipótesis de que Middleton se desorientó y se perdió en una espesa zona boscosa en la ruta hacia el lago Loch Nurr. El correo electrónico también mencionaba un tesoro que decía que Middleton había reunido y enterrado todo ese tesoro en un ataúd. Evidentemente no sabemos mucho sobre la cuenta de Middleton, aparte de estas fotos, las cuales estuvieron circulando por internet hace un tiempo. Si algunas de estas imágenes, fascinantes por cierto, pueden no estar relacionadas con el evento real, la historia de Alfred Isaac Middleton y la ciudad perdida de Downlittle podría tener un origen real. Según el libro El ataúd perdido de Downlittle de 1881, la misión supuestamente encontró una ciudad en la jungla, llamada Downlittle. Según Middleton, había un mapa que tenía una ciudad dorada que bajaba hasta un lago, así como una estatua dorada de una mujer que venía del continente perdido llamado Atlantis. Middleton envió a un grupo de personas en busca de la ciudad, y uno de los hombres supuestamente encontró un ataúd enterrado lleno de oro. El informe afirma que, según una carta encontrada en los archivos de la iglesia, Middleton se perdió en la jungla y fue hecho prisionero por un grupo de hombres que quería el oro y la estatua. Middleton aparentemente murió en cautiverio. Aunque nadie sabía exactamente dónde Middleton había enterrado todo ese tesoro, se decía que un hombre llamado John Hargreaves era el segundo al mando de la misión y dirigió a otro equipo de personas a la jungla para recuperar el tesoro. Al final, se desconoce qué fue de la expedición de Middleton.
Muchos historiadores de la corriente principal han sugerido que las historias de Alfred son un mero engaño y que la misma misión de encontrar a Downey-Tooh nunca se llevó a cabo. Pero muchos teóricos están tan convencidos de que la expedición fue real que dan por hecho que el explorador Middleton no desapareció, sino que nunca regresó porque no quiso. Estas teorías evidentemente plantean preguntas. ¿Alfred Middleton realmente descubrió una ciudad mítica perdida en el tiempo? Si es así, ¿a qué civilización misteriosa pertenecía esta ciudad? ¿Y qué le pasó realmente a Middleton? ¿Realmente se perdió en la jungla de Sumatra o que nunca regresó a propósito? Además de todo esto, en las historias jamás se menciona que Middleton haya encontrado una ciudad sobre la superficie terrestre, así que muchos teóricos de antiguas civilizaciones sostienen que una ciudad subterránea no debe descartarse, por la simple razón de que hasta el día de hoy podría estar escondida sin siquiera dar ningún signo que lo destaque en esta inmensa selva. Todos sabemos que a lo largo de la historia se han encontrado muchas ciudades subterráneas. Muchas de estas no tienen sentido ya que no hay motivos aparentes para vivir bajo tierra a menos que se tuvieran que esconder de algo o de alguien. Desde el punto de vista de muchos teóricos de antiguas civilizaciones, las cavernas no solo fueron cavidades precarias de cavernícolas invernales, sino que también pudieron tratarse de ciudades enteras que se encontraban bajo tierra, las cuales albergaron una raza diferente a la nuestra. Tenemos el ejemplo del mito de los Hopis. Ellos decían que bajo la tierra vivían seres parecidos a hormigas, los cuales venían de la estrella Sirio. Con respecto a las civilizaciones sumergidas en el inframundo, es interesante la historia de la caverna o de la cueva de los tallos. Esta cueva es una serie de laberintos que por kilómetros de profundidad se abre debajo de la cordillera del Cóndor, en Ecuador. En 1969, Juan Moritz, un espeleólogo aficionado, en el acta notarial de su hallazgo describe que en el lugar ha descubierto valiosos objetos de gran valor cultural e histórico para la humanidad. Los objetos consisten especialmente en láminas metálicas que contienen probablemente el resumen de la historia de una civilización extinta, de la cual no tenemos hasta la fecha el menor indicio. Se cree que la cueva es la entrada a un mundo de seres extraterrestres que se pierde hacia los confines de las profundidades, o bien de una raza de seres humanos un tanto diferente a nosotros. Lo curioso de la historia es que hasta el mismo hombre que pisó por primera vez la luna supuestamente, el astronauta norteamericano Neil Armstrong, estuvo explorando la cueva en 1976 con un intimidante personal militar y científico pagado por el gobierno de Inglaterra y Ecuador. Los informes y los vestigios de lo que se encontró en ese lugar nunca se dio a conocer al público. Pero existen varios artefactos que en teoría fueron encontrados en ese lugar, los cuales presentan unas características realmente impresionantes que cualquiera que los viera dirán que son artefactos actuales. Y también tenemos entendido que el Museo del Padre Crespi posee muchos de los artefactos encontrados en la Cueva de los Tallos. Tirando otro ejemplo, la religión cristiana, como lo hicieron los griegos, los romanos y otras grandes culturas de la antigüedad, sitúan al infierno bajo el subsuelo y con él una serie de criaturas que administran este terrible lugar, como también una gran cantidad de almas que sufren. La Biblia habla de conceptos como el Seol, infierno, pozo, sepulcro, Hades, invisible, y Gehenna, valle de Hinnom, para referirse a lugares donde el castigo o donde se castigan a los muertos impíos. Verán, en la evolución cultural del ser humano siempre ha existido la creencia de criaturas bajo la tierra, ya sea por la influencia de la religión que sitúa criaturas maléficas en el subsuelo o de las mitologías que hablan de seres con propiedades mágicas. También los imaginarios de escritores han ido acrecentando la idea de que hay civilizaciones ocultas bajo nuestros pies.
Pero todo este conglomerado de mitos, leyendas y creencias humanas tienen siempre una base que muy pocos conocemos o pocos queremos conocer. Y es que mientras no nos demos cuenta o no nos demos a la tarea de hacer bien las cosas a la hora de investigar a fondo la historia antigua, nunca llegaremos a las conclusiones deseadas por el bien de la humanidad. Tenemos que tener en cuenta también que no necesariamente la civilización debe estar viva a día de hoy, sino que posiblemente se hallen extintas y que nosotros solo encontraríamos los vestigios de dicha humanidad o seres del inframundo. Sinceramente, todas estas teorías tienen cierto peso, ya que muchas de las dataciones de antiguas construcciones son grandes mentiras. Muchas partes de la historia no cuadran con la arqueología oficial. Y ellos, en vez de tratar de solucionar ese eslabón perdido de la historia, sencillamente se dedican a ignorarlos por completo, como si no existieran. Por eso es que miles de teorías inundan las redes, algunas estúpidas y otras muy lógicas, pero la ciencia oficial no las hace caso. ¿Será que la élite realmente no quiere que sepamos nada sobre nuestro verdadero pasado? ¿O será que no tienen ni la más mínima idea de lo que hacen? ¿Creen que exista una ciudad perdida en la selva de Sumatra sin que nosotros los humanos lo hayamos descubierto hasta el día de hoy? ¿O creen que esta ciudad perdida realmente sea subterránea y no sobre la superficie? Pon tu opinión en los comentarios. Muchas gracias y hasta pronto.